Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Les doy la bienvenida a esta nueva clase en donde comenzaremos con el contenido de la unidad. Esta primera unidad, como les dije, está enfocada a las funciones, al estudio de las funciones, de diferentes tipos de funciones y dominios, recorridos. Vamos a ver varias cositas relacionadas con distintos tipos de funciones. Entonces, en esta clase específicamente, el objetivo es comprender el concepto de función y sus diferentes representaciones. Entonces, chicos, ¿qué es lo que vamos a ver en esta clase? En realidad también podríamos decir que es un recuerdo, porque esto es algo que ustedes ya han visto anteriormente. Vamos a recordar el concepto de función. Vamos a ver qué es el dominio y el recorrido y las diferentes representaciones de una función. Para esto, por favor, recuerde tener a mano sus materiales, su cuaderno para tomar los apuntes correspondientes, lápices, destacadores y una calculadora. Bien chicos, entonces lo primero que tenemos que recordar ¿qué es una función? Entonces una función es una relación que cumple con dos condiciones que son necesarias y suficientes. La primera condición es que todo elemento del conjunto de inicio está relacionado con algún elemento del conjunto de llegada. Y la segunda condición es que esta relación debe ser única. Vamos a ver la definición de forma más matemática. Dice, sea f de A en B una relación desde el conjunto A al conjunto B, o sea, conjunto de inicio, conjunto de llegada, f va a ser una función si, ojo aquí con los símbolos matemáticos, para todo x perteneciente al conjunto A existe un único. Cuando yo tengo la E solita significa existe, pero si tengo la E con una exclamación al lado significa existe un único y perteneciente al conjunto B tal que f de x es igual a y, o sea, tal que se cumple la función, la regla de formación. Entonces generalmente nosotros utilizamos unos diagramas para poder representar. Entonces tenemos el conjunto A, que es el conjunto de inicio, el conjunto B, que es el de llegada. Tenemos dos variables x e y que se relacionan mediante la función f. Entonces el conjunto x pasa por la función f y me da como resultado la variable y que está dentro del conjunto B. Entonces, se dice que y es la imagen de x en B, o sea que y es el resultado que yo obtengo al meter el x en la función. Ya eso le llamamos imagen. Y por otra parte, el x es llamado preimagen de y. Entonces, x es la preimagen de y de forma inversa, el y es la imagen del x. Ahora, por ejemplo, con ejemplos más concretos, ¿cómo determinar cuando efectivamente estoy frente a una función y cuando no? Entonces acá tenemos un diagrama y tenemos el conjunto A, en donde está formado por el 1, el 2, el 3 y el 4. Y tenemos el conjunto B, que va a ser nuestro conjunto de llegada, que está formado por el 2, el 5, el 4 y el 3. Entonces, esto se relaciona mediante la función f, y el 1 se relaciona con el 2, el 2 se relaciona con el 3 con el 4 y el 4 con el 5. Entonces, si se fijan, efectivamente todos los elementos del conjunto de partida, o sea, del conjunto A, están relacionados con algún elemento de B. Por lo tanto, se cumple la primera condición, que todos los del conjunto de partida se deben relacionar con algún elemento. Ahora, la segunda condición es que esta relación debe ser única. ¿Qué quiere decir eso? Que los elementos de A no pueden relacionarse con dos elementos en B. Entonces el 1 acá con el 2, el 2 con el 3, etcétera, etcétera. Entonces efectivamente esta relación es única.
Por lo tanto, este diagrama que está acá sí me representa una función, ya que todos los elementos del conjunto A se relacionan con un único elemento del conjunto B. Veamos otro ejemplo. Mire, el menos 3 se relaciona con el 9, el 0 se relaciona con el 9, el 2 se relaciona con el 9. Entonces veamos, ¿se cumple la primera condición? Sí, porque todos los elementos de A tienen una relación con algún elemento de B. Se cumple. Ahora, la segunda condición se cumple. ¿Qué creen ustedes? Efectivamente, chicos, sí se cumple. Porque lo que importa es que los elementos de A tengan relación con un único elemento en B. Y eso se cumple porque el menos 3 se relaciona solo con el 9. El 0 se relaciona solo con el 9. Y el 2 solo con el 9. Independientemente que todos ellos se relacionen con el mismo valor. De hecho, después vamos a recordar que estas son funciones constantes. Entonces, esta efectivamente sí es una función, ya que todos los elementos de A se relacionan con un único elemento. Veamos más ejemplos. Tenemos este otro diagrama. Fíjense, el menos 3 se relaciona con el 3, el menos 1 se relaciona con el menos 2, pero también se relaciona con el 2, y el 1 con el 24. Entonces, ¿la primera condición se cumple? Sí, porque todos los elementos de A se relacionan con algún conjunto en B. Pero fíjese qué es lo que pasa. ¿Es única esa relación? No, ¿por qué? Porque el menos 1 se relaciona con el menos 2 y con el 2 al mismo tiempo. Y eso no puede ocurrir. ¿Ok? O sea, este no puede tener dos parejas. Tiene que tener una única pareja. Entonces no es una función, ya que el menos 1 se relaciona con dos elementos distintos del conjunto B. Veamos el siguiente. El menos 4 se relaciona con el 0, el 0 se relaciona con el menos 2 y el 1 no tiene relación con ningún valor. Entonces, ¿será o no será una función? Veamos. La primera condición no se cumple porque no todos los elementos del conjunto A se relacionan con algún elemento del conjunto B, porque el 1 no tiene ninguna imagen. ¿Se fijan que aquí utilicé el concepto de imagen? Entonces, el 1 no tiene ninguna imagen. Y si bien los otros dos se relacionan con un único elemento en B, ya con que la primera condición no se cumple, entonces no es una función, ya que el 1 no se relaciona con ningún elemento de B. Entonces acá tenemos dos ejemplos de que son funciones y otros dos de que no son funciones. Bien, otros conceptos importantes a recordar son el del dominio y el recorrido. El dominio es el conjunto de partida, es decir, es el conjunto que está formado por todas las preimágenes de los pares ordenados pertenecientes a la función. O sea, todos los valores que yo tomo para calcularle su imagen. Y se denota como DOM-F, que son todos los X, tal que X, Y pertenece a la función. ¿Sí? Entonces, generalmente nosotros cuando trabajamos con funciones utilizamos las variables X e Y, donde X es la variable independiente y la Y es la variable dependiente. Entonces, el recorrido es el conjunto de llegada, es decir, el conjunto que está formado por todas las imágenes de los pares ordenados pertenecientes a la función. Se denota como recorrido de rec-F y son todos los Y tal que X, Y pertenece a la función. ¿Ok? Entonces, generalmente en una función, bueno, aquí cuando nosotros tenemos, ¿cierto?, una función que va desde un conjunto A un conjunto B, tal que el X lo toma y lo lleva a un Y. Entonces la X vendría siendo la variable independiente y la Y la variable dependiente. Después vamos a ahondar un poquito más en eso. Bien, entonces, de acuerdo al siguiente diagrama que está aquí, fíjense, vamos a analizarlo un poquito. Tenemos el conjunto A y el B
y la función que los relaciona. Entonces, el 2 se relaciona con la O, el 4 con la E, el 8 con el A, el 32 con el E y el 16 con el I. Entonces, se puede decir que f evaluado en 2 es igual a O. ¿Qué significa eso? Que si yo tomo el 2, lo meto dentro de la función, voy a obtener como resultado el O. Si yo tomo el 4, lo meto dentro de la función, obtengo el E y así sucesivamente. Ahora, el dominio de la función van a ser todos estos valores de acá, el 2, el 4, el 8, el 32 y el 16, que están escritos de forma ordenada. Y el recorrido son el conjunto de todas las imágenes, o sea, todos aquellos que tienen una preimagen, que tienen una relación con un conjunto de A. Entonces, por ejemplo, acá fíjense que el B no es imagen de ningún valor, no tiene ninguna preimagen, por lo tanto no está considerado dentro del recorrido. El recorrido van a ser solamente el A, el E, el I y el O. Bien, cuando nosotros trabajamos con funciones tenemos diferentes formas de representar una función. Una de ellas es a través de una expresión algebraica. Esta corresponde a la representación algebraica de la función respecto de la variable independiente. Entonces, como les decía, yo tengo una función una función que va desde el conjunto A al conjunto B, que toma la variable X y la lleva a la variable Y, en donde este resultado de Y corresponde a evaluar el valor de X en la función. Y por ejemplo, acá pusimos el f de X igual a X más 1. Esa es la regla de formación de la función. Entonces, por ejemplo, si es que el X estuviera conformado por el menos 1 y el 0, supongan ustedes. Entonces, si yo tomo el menos 1 y lo evalúo en la función, significa que donde está el X yo voy a reemplazar menos 1 más 1 y eso me da 0. Eso significa entonces que el par ordenado es el menos 1,0. O sea que el menos 1 está relacionado con el 0. O que el 0 es imagen del menos 1. O el menos 1 es una preimagen del 0. Lo mismo si yo lo hiciera, por ejemplo, con el 0. Evalúo en la función 0 más 1 me va a dar 1. O sea, el par ordenado correspondiente es el 0,1. Ahora, si yo quisiera representar eso en un diagrama, vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces acá importante. ¿Por qué al X se le llama variable independiente? Porque esa es la variable que yo voy a tomar, los valores que yo voy a tomar para reemplazar en la función. Y dependiendo de esos valores va a ser el valor de Y que yo voy a obtener. Por eso que la Y es una variable dependiente. Porque depende el valor de X que yo evalúe en la función, va a ser el valor correspondiente de Y. Entonces, otra forma de representar una función es a través de una tabla de valores. Y esta corresponde a una tabla que nos permite poder visualizar la relación entre los valores y determinar pares ordenados. Por ejemplo, tomamos la misma función que ya teníamos, f de X igual a X más 1. Entonces, en la tabla de valores generalmente yo me tomo diferentes valores de X, que en algunos casos me los pueden dar y en otros casos yo los voy a tener que determinar. Y pueden ser cualquiera que se pueda utilizar. Entonces, por ejemplo, acá yo tomé el menos 1. Y, bueno, ya lo hice anteriormente, pero lo voy a volver a hacer. Entonces, f evaluado en menos 1 sería menos 1 más 1, o sea, 0. Sería el par ordenado menos 1,0, que es el que está acá. Si yo evalúo en el 0, me queda 0 más 1 igual a 1, o sea, el par ordenado 0,1. Ahora, si yo evalúo en el 1, me queda 1 más 1 igual a 2, o sea, el par ordenado 1,2. Y así podría tomar, por ejemplo, el menos 5, para ver cuál es la imagen del menos 5. F evaluado en menos 5 me va a dar menos 5 más 1,
menos 4. O sea que el menos 4 es una imagen del menos 5 según esta función. Y el par ordenado correspondiente sería el menos 5, menos 4. Otra forma de representar los valores a través de un diagrama sagital, que ya lo hemos utilizado en un principio, ¿sí? Entonces en este diagrama sagital se relacionan los elementos por medio de flechas que van desde el conjunto de partida al conjunto de llegada, y en este caso del ejemplo consideramos solo algunos valores, ¿sí? Por ejemplo, el menos 1 sabemos que se relaciona con el 0, el 0 se relaciona con el 1 y el 1 con el 2 mediante las funciones. Y acá si yo hubiera querido poner el menos 5 también y lo relaciono, ¿sí? En este caso no podría poner, por ejemplo, las flechas al revés, porque no va así la relación, va desde el conjunto A, desde estos valores, hacia el conjunto B. Bien, y otra forma que también es muy utilizada es a partir de un gráfico. Entonces la representación gráfica de la función es el conjunto de los pares ordenados que satisfacen la expresión algebraica. ¿Sí? Entonces recuerden que estamos trabajando con la función f de x igual a x más 1. Entonces, por ejemplo, fíjense acá yo marqué diferentes puntos, pero acá también tengo otro par ordenado, otro par ordenado. Entonces recuerden que generalmente lo que uno hace es que tiene la expresión algebraica correspondiente, evalúa valores de x, obtiene una tabla de datos, grafica los pares ordenados y traza la gráfica. En este caso la gráfica corresponde a una recta. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo saber que, fíjense que el 2, recuerden que siempre en el gráfico el eje horizontal corresponde a la variable independiente y el eje vertical la variable dependiente. Entonces, lo que sabemos es que la función evaluada en el 2 me da como resultado el 3, porque eso se relaciona mediante el par ordenado 2,3. Entonces en este caso el 3 es la imagen del 2, o visto de otra forma, el 2 es una preimagen del 3. ¿Sí? Bien. Y ejemplo. Este ejemplo es súper importante porque miren, ¿cómo yo puedo identificar si es que un gráfico corresponde o no corresponde a una función? En este caso, si ustedes se fijan, mire, el 2 está relacionado con... No, perdón, no voy a tomar el 2, sino voy a tomar el 1. El 1 está relacionado con el 1, pero a su vez también está relacionado con el menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros tuviéramos un diagrama aquí, el 1 va hacia el 1 y hacia el menos 1. O sea, se relaciona con dos elementos diferentes. Lo mismo pasa con el 2, lo que pasa es que acá no sé específicamente de cuáles son, pero ya con uno de ellos significa de que no es una función porque esa relación no es única. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo determinar eso de forma fácil cuando yo miro un gráfico? Es que si al trazar, que es lo que está acá, ¿cierto? En nuestra nota, si al trazar una recta vertical sobre el gráfico, o sea, una recta de esta forma, esta interseca al gráfico en dos puntos diferentes, entonces no representa a una función. Porque eso quiere decir de que hay un valor de la variable independiente que se está relacionando con dos valores diferentes. Y eso no puede pasar en una función. Entonces, ese es como el llamado, el método de la recta, por así decirlo. Si yo trazo una recta vertical, intersecta en dos puntos, no es función. Bien chicos, entonces ahora estamos listos para ir manos a la obra. Van a resolver la guía de actividades. Recuerden que deben realizar el desarrollo de forma ordenada en su cuaderno y deben adjuntar todos los desarrollos, todos los procedimientos realizados para resolver cada uno de ellos. No me sirve solamente respuestas finales.
Y en las preguntas que dice justifique su respuesta, tiene que escribir una justificación. Bien, y recuerden que cualquier duda me pueden dejar un comentario o escribir un mensaje privado. Así que chicos, que estén muy bien y cualquier duda estoy disponible para contestarles lo más rápido posible. Así que estén súper bien, chicos. Y bueno, los que tienen clases con el profesor Marcos también le pueden escribir al profesor Marcos. Así que tengan un buen día y mucho éxito en el trabajo. Nos vemos, bye.